realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas. De este modo podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. 17 horas con 14 minutos y ya estamos con la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre para hablar sobre la fijación salarial, un ámbito en el ámbito empresarial. Rodrigo, bienvenido a Camino a Casa a través de Única 94.5. No hay acuerdo respecto al salario. Muy buenas tardes. Pues lamentablemente el procedimiento ha sido así. Estamos nosotros trabajando. A ver, pongamos en orden las ideas para que los radioescuchas nos entiendan bien. El proceso de fijación de salarios se lo realiza en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Okay. El Consejo Nacional es el ente tripartito propiciado desde la Organización Internacional del Trabajo para tratar los temas en materia laboral, no solamente salarios. Salarios es un tema coyuntural una vez al año. Y te dicen que hay que tener 2 reuniones. Reunión 1... Que ya las tuvieron. Ya las tuvimos. La reunión 1 son... el gobierno nos entrega cifras. Entonces el INEC nos habla de cómo está la inflación, cómo está el empleo, si ha subido, si ha bajado, etcétera. Okay. El Banco Central del Ecuador nos habla de las cifras macroeconómicas y el Ministerio de Economía y Finanzas nos plantea sus cifras, donde una cifra que es muy representativa es la inflación proyectada para el año 2023. Okay. Esta cifra, ¿por qué es tan importante? Porque el Código del Trabajo determina que el salario se fijará a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en las 2 reuniones y de no existir acuerdo entre trabajadores y empleadores, es el gobierno que fija utilizando la inflación proyectada del año que viene. 2023. Por eso la inflación proyectada es tan relevante. Okay. Lo que creo que es importante hablarlo, y si bien obviamente el salario nos preocupa a todos, unos a los que pagan y otros a los que van a recibirlo, el salario básico unificado tiene injerencia en más o menos un 10 a 12% de la población con salario. Quienes están ganando sobre el básico es potestad de sus patronos subir o no. Si alguien tiene un salario de 500, un salario de 550, no hablemos salarios superiores a 1,000. Puede o no puede subirlos, pero que el salario no quede por debajo de lo que actualmente está, que es 425. El salario también tiene relación directa con todo lo que son sanciones y multas. Okay. Entonces, obviamente, no es que nadie se va a pasar los semáforos o parquear en la zona azul, que aquí en Quito les encanta sancionar, o los radares de Ambato, o los radares de Loja, que son aviones para una sanción, pero ahí también hay injerencia del salario básico unificado. Okay. Y el otro lado que tenemos es que si bien el compromiso presidencial del presidente fue incrementar el salario hasta $500 en los 4 años, y el año pasado subió $25, ¿sí? También había un compromiso firme de una reforma laboral para poder tener más empleabilidad, porque el Ecuador tiene una empleabilidad bastante precaria. Si nosotros revisamos que en el 2014 teníamos un 49.6% de empleo pleno, y llegamos al 2019, para dejarle a un ladito a la pandemia, okay, con el 38.5 me parece que estábamos, vemos que el empleo pleno sigue bajando, y de ese empleo pleno, del 38 o del 34 o 35 que estamos ahorita, solamente un 10% se ve beneficiado por el incremento salarial. Quiere decir que de los empleados que tienen empleo, un 85% no les cambia la vida el salario. Okay. Sí les cambia la vida en sanciones, multas y el costo de vida, porque el salario es inflacionario. Y el otro lado, al 65% de la población también le cambia la vida por las mismas infracciones, multas, pero también por el efecto inflacionario. Entonces, el salario sí juega un doble rol. 1, a los que lo reciben, y 2, a los que no lo reciben, pero sí les afecta. Por esa razón, tuvimos un diálogo bastante amplio con el ministro la semana pasada, y el día de ayer fue amplio de igual manera.
El ministro nos dio un espacio para que trabajadores y empleadores podamos intercambiar ideas, conversar. Y realmente, si bien, como digo, el Consejo Nacional tiene uno de sus aspectos, es salarial, no llegamos al acuerdo en eso. Pero más bien hemos conminado al ministro a decirle, oye, pana, así en términos ya comunes, oye, trabajemos más bien en ver cómo solucionar los problemas de empleabilidad, para que no solamente hablar de que si se sube o no se sube el salario y le afecte a un 10, 12%, sino tener a un 40, 50% de gente con empleo pleno, donde sí hablemos de temas estructurales y de un cambio real. Porque hay una serie de consideraciones macroeconómicas que podríamos especular muchísimo, pero la realidad es que no hay empleo. Claro, esa es la realidad. Eso por una parte, Rodrigo. Ahora, en el otro ámbito, si bien es cierto está en $425 el salario, no hay suficiente empleo, hay un gran desempleo, se nota eso. La cantidad quedaría en suspenso, eso lo determinará el Ministerio de Trabajo, por una parte. Pero ¿cómo lograr? Se planteaba trabajo por horas, por ejemplo, parciales, ¿no es cierto? ¿Es posible, no es posible una ley laboral nueva? No lo sé. A ver, Rommel, seamos francos. Okay. A algún trasnochado hace algunos años se le ocurrió que el trabajo por horas era precarización y lo metió en ese documento del 2008. Entonces está prohibido el trabajo por horas. Se ha hablado de la necesidad de una ley laboral paralela, que no es extraña, por cierto, a las legislaciones de otros países. Porque tenemos un tema, tenemos una legislación laboral que data de hace, ya van a ser 100 años, es del año 38, y sigue con los mismos preceptos y principios del año 38. Cuando tenemos hoy día tecnologías de la información que nos permitirían hacer cientos cosas mucho más ágilmente. Y yo creo que aquí yo les invito a todos los radioescuchas a pensar seriamente qué es lo que ha pasado en estos últimos 3 años. Ahora sí voy a meterme en la pandemia. En la pandemia se analizó muchísimo lo que era la eficiencia laboral. ¿Cuántos trabajadores realmente necesito para concretar un empleo, para concretar un trabajo? Y hemos visto que se redujeron ciertas nóminas, pero todos los trabajos se siguieron haciendo. Y hemos visto que con un incremento pequeño en materia tecnológica, podemos bajar eso. Esta radio. Ahorita tenemos una cámara que está fija y se maneja con un panel y mueves 3, 4, 5 cámaras si tuvieras aquí y a través de un panel manejas todo eso. Hace unos años atrás, no muchos, para tener un manejo de 5 cámaras, tú tenías al menos 5 personas, una por cada cámara. Facilito. Más 1 o 2 personas en consola, coordinando cuál activa y cuál desactiva. Ahorita eso hace una persona, antes teníamos al menos 5. Y hablo de 5 cámaras, porque se me ocurrió el número, porque aquí solamente tenemos 2. Pero regreso al mismo ejemplo. Lo mismo pasa en muchos sectores. Encontramos los temas de teletrabajo. Y esta entrevista, ahorita estamos presencial, que es agradable. Yo sí extraño un poco la presencialidad, aunque estoy muy feliz viviendo fuera de Quito. También lo reconozco, porque este tráfico es infernal. Terrible. Pero ponte, si nosotros ponemos un sistema tecnológico que vaya entendiendo las dinámicas del tráfico a través de un sistema informático, para que los semáforos funcionen de manera inteligente, y no tendríamos semáforo, abajo tenemos un asistente de semáforo, y el asistente de semáforo tiene al menos un asistente más y un supervisor de asistentes de semáforo. Estoy hablando del municipio de Quito con los agentes metropolitanos, en donde nadie sabe si el uno te dice siga, siga, el semáforo está en rojo o está en verde, y el otro te dice no, espérese un ratito. Es un caos. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta y dices, tal vez un poquito de tecnología, pero claro, eso implicaría que los 3 asistentes o 2 asistentes de semáforo ya no tengan el empleo. Chao trabajo. Chao trabajo. Entonces, con las normas laborales absolutamente rígidas, lo que tú tienes es que la gente no consigue trabajo porque los empleadores, sean estos públicos o privados, tienen recelo. Y por eso tú tienes los contratos ocasionales en el sector público que están tan vigentes y tan presentes cuando tienen cuestionamientos jurídicos.
Ahora, ¿qué propones tú al hablar, Rodrigo, de todo esto para generar normas legales, marcos legales, que permitan decir, ok, mira, vamos a necesitar, voy a contratar gente, porque no es solo eso, no es aporte al IES, muchas otras cosas que se mezclan, ¿no? Solamente para topar un tema. A ver. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que el problema económico, que el fondo, que el consejo directivo y todo lo que queramos topar al respecto. El consejo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social funciona en base a recursos que ingresan de los aportantes. Si no hay aportantes, no hay recursos. No importa qué hagas con los fondos, porque no hay flujo de fondos. Claro. Entonces, tenemos que solucionar un problema de empleabilidad para darle sostenibilidad al IES. Cubrir pensiones. Cubrir pensiones, que necesitas 5, 6, 7 aportantes para un pensionista, cuando ahorita tienes 3. Estamos en problemas. Estamos en problemas graves, pero seguimos creyendo que el seguro va por un camino y el trabajo va por otro. Y yo no entiendo dónde no se dan cuenta que si no hay trabajo, no hay ingreso al IES nomás. Pues básico, ¿no? Claro. ¿Qué se ha planteado? Jornadas laborales más dinámicas, más acorde a nuestras realidades. El trabajo de lunes a jueves, 40 horas semanales. No queremos más de las 40 horas semanales, ojo. Tampoco queremos menos, pero hay actividades que en 10 horas diarias puedes hacerlas e inclusive puedes generar empleabilidad para otra persona los 3 próximos días de la semana. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Las actividades hoy por hoy. Y recuerdo un alcalde medio que terminó saliendo por problemas de ética. ¿De Quito? Un alcalde de Quito, sí, no me acuerdo ni el nombre, pero hablaba de la famosa, que hablemos de la hora Borojó, que el Quito 24 horas. Ni hora Borojó, ni Quito 24 horas. Terminó complicándole la vida a todo el mundo y ahora creo que anda queriendo lanzarse otra vez, pero bueno, es disparates de algunos de la política nacional. Pero a lo que voy es, si tú generas una dinámica de una labor 24 horas, una labor de los centros comerciales, hay una actividad comercial, hay una actividad que lo acabamos de ver con el caso de la inseguridad de Guayaquil, que pusieron el toque de queda. Comercios, bares, restaurantes, todo el mundo saltó al techo. ¿Por qué? Porque se paralizó la economía. Claro, te cerrabas el negocio tempranito. La inseguridad genera problemas, pero el toque de queda generó más problemas que la inseguridad. O sea, ojo con lo que estoy diciendo, que es gravísimo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes ciudades vivas, cuando tú tienes ciudades activas, tú también tienes ciudades seguras. Cuando tú quieres salir y cruzarte el Parque La Carolina, aquí que estamos al ladito, a las 8 de la noche, piensas 1000 veces, no es que piensas 3 o 4 veces. Te prefieres irte rodear el parque, claro, cualquier alternativa. Cuando podríamos tener una actividad mucho más dinámica, claro, comprendiendo que San Pedro y el clima tienen sus caprichitos en Quito, pero sí hay una dinámica que se puede construir con jornadas más dinámicas. Okay. Tener jornadas más dinámicas, tener menos bloqueos a la desvinculación laboral. Y no solamente porque el empleador, que nos ven como los malos de la película, somos los que no queremos tener trabajadores. Señores, ¿se han dado cuenta que la juventud actual está buscando retos y oportunidades más que empleos fijos de 20 años? Un joven actualmente está en un trabajo y a los 3, 4 años ya consiguió un reto que le parece más interesante, que muchas veces no necesariamente está vinculado al salario. Y no solo eso, Rodrigo, hay gente que ha salido, mira, buenos trabajadores con experiencia, buen rendimiento, trabajan en una empresa, llegan casi a los 20 años y le dicen gracias, oiga, la jubilación patronal, qué pena que le vaya lindo. Pasas tú la edad, no sé cuántos, serán 40, 45 años, 50, anda a conseguir trabajo. Te planteo algo más grave. A ver. La expectativa de vida está bordeando los 80 años en este momento en el Ecuador. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, 83, 78. Quedemos en 80. Ya. Entraste a trabajar a los 20 años, que no es nada extraño, por cierto. Trabajaste 25 años. Estás con 45 años. Perdón, pero 45 años ahorita es pollito. O sea, un joven de 45 años es pollito y además tiene un buen bagaje de experiencia. Pero si llega la jubilación patronal, te votan. Es que
la jubilación patronal le está beneficiando, entre comillas, al 4% de la población ecuatoriana, la población con empleo. O sea, ni siquiera sirve. Por eso, al decir beneficiando, ¿qué es? Me quitan el trabajo en vez de... Por eso puse seguir, beneficiando, no sé. Correcto, perdón, entre comillas levantando para los que no me están viendo. Okay. Pero esa es la realidad. Ajá. Entonces, lo que tenemos que buscar es modifiquemos la jubilación patronal. En vez de tener... ¿Eliminarla? No, modificarla. ¿Cómo? Y me ratifico, modificarla. En vez de hablar de una jubilación patronal que comience a provisionarse a los 10 años y que se ejecuta recién a los 20 años con el mismo empleador, ¿por qué no tener un aporte dentro del salario mensual que vaya a un fondo individual de pensión? Pero que no te cueste el puesto de trabajo. No. Es que tú comienzas a aportar el día, tú con tu primer mes, tú ya estás aportando a un fondo individual. Okay. Puede ser en el IES, puede ser en el BIES o puede ser en un fondo privado. Creo que hay alternativas también. Pero digamos en el IES, ya. Y tú aportas en el IES, trabajaste, vamos al extremo. 5 meses en una empresa, tú tienes tus $5, por dar un valor. Yeah. 10 meses en otra empresa, tienes tus $10, tienes... Y tú vas acumulando en el tiempo, y cuando tú llegas a los 20, 25 años de trabajo, y has tenido, si quieres, 20 empleadores, tú tienes un pozo de ahorro muy importante que te puede servir a los 45 años para arrancar un nuevo emprendimiento, si es que lo quieres hacer así. Son cosas que el mundo las está reaccionando. Y la tan cuestionada, porque pucha, hay algunos que tienen mente de dinosaurio, pero la tan cuestionada ley humanitaria, por favor, paró las desvinculaciones en el 20. A raíz de la caída de empleo que tuvimos mayo, junio, julio en el 20 fue pavorosa. Y comienzo en mayo, porque la pandemia nos encerraron el 16 de marzo. Pero como era la pandemia, el encierro era solamente por 70 días, 60 días. Los primeros 2 meses no se sintió mucho. En mayo nos comenzamos a dar cuenta que la vaina iba para largo. Y ahí comienza la caída. Entra la ley humanitaria y se frena la caída de empleo. Y se comienzan a sostener empleos. Pese a que yo le hubiera hecho un ajuste que la Asamblea no lo hizo, que salió de la Presidencia de la República, que era poder aplicar fuerza mayor, porque creo yo que la pandemia nos demostró que hay fuerzas mayores más allá de las ideologías, ¿no? Claro. La pandemia fue una fuerza mayor mundial. Muchas empresas quebraron, no pudieron aguantar. Quienes están en Quito, no les digo que vayan a gastarse, porque eso hay que tener el recurso, pero yo que vengo a Quito ocasionalmente, hay centros comerciales a los que entro a veces a darme una vuelta, y cada vez que me doy una vuelta me encuentro con nuevos almacenes que han abierto, otros que han cerrado. Yo por lo menos había una cafetería que extraño muchísimo, desapareció. Entonces, la pandemia sí nos afectó, pero también nos demostró algo, y algo que no es actual, ¿ve? ¿Qué? Hubo un señor que yo respeto muchísimo, que se llama Charles Darwin. Vivió en las Islas Galápagos, hizo el origen de las especies y habló de la importancia de la adaptabilidad de las especies. Y nos decía que la especie que sobrevive no necesariamente es la más fuerte, sino la que más fácil se adapta al cambio. Correcto. El Ecuador no está pensando en que el mundo cambia. El Ecuador cree que el mundo es un tema estático, y hablo de legislación. El Código del Trabajo es un código absolutamente arcaico, rígido, que cada vez se ha vuelto más rígido y sigue destruyendo empleos. Y cuando veo las propuestas que están en la Asamblea con respecto a materia laboral, quiero salir corriendo. Por otra parte, la dirigencia de los trabajadores parece que no renova. Ellos son casi los mismos representantes, no sé, puede estar equivocado, pero son los mismos de años atrás, la misma política y las marchas de siempre. Pero claro, ahora dice, desempleo, ¿qué hacemos? No hay suficiente. Ahí hay un tema que a mí sí me preocupa y retomo el IES, ¿ya? Yo tengo mis comentarios y observaciones sobre el proceso de renovación del Consejo Directivo del IES, que no voy a entrar en ese tema. Okay. Pero las 5 federaciones fueron convocadas de empresarios, 2 no asistieron, las otras 3 se pusieron de acuerdo y se delegó a una persona. Ya, bien o mal no importa, pero se delegó a una persona. De los trabajadores salieron 4 delegados de
centrales que aparecía una, aparecía otra, peleaban, se discutían. Yo creo que esa confrontación interna, y no solamente por la forma de pensar de antaño, sino porque la renovación no se está dando, y los nuevos actores dentro de la dirigencia sindical, porque sí hay algunos actores nuevos, vienen con ideas más recalcitrantes que las que tenían en los años 70. Y no habían nacido en algunos de ellos en los 70, es lo más impresionante. Entonces, sí se requiere, yo creo que una renovación, inclusive en los empleadores, o sea, estamos renovando, se están moviendo las frutas, pero yo sí creo que también necesitamos mover las frutas en términos de ver cuál es el pragmatismo de qué son los nuevos retos que el siglo XXI nos está planteando. Si hablábamos ahora aquí una infidencia, hablábamos un poco del tema leche. Entonces, ok, yo produzco leche, nos dedicamos a producir leche. ¿Qué es lo que está pasando en el consumo? ¿Qué estoy produciendo? ¿Cómo estoy produciendo? ¿A dónde debo orientar mi producto en función de las tendencias de consumo? En la misma función de las tendencias, ¿qué empleos nuevos se están buscando? En base a eso también hay que actualizar lo que es un CENESID, lo que es un CECAP, lo que son los pénsums académicos de las universidades públicas y privadas. Abogados, médicos, arquitectos, abogado, médico, arquitecto, ingenieros. ¿Dónde están las carreras técnicas? ¿Dónde están las carreras tecnológicas? ¿Dónde están los operadores de drones? Peguémonos con la radio un ratito. ¿Dónde está alguien que nos diga 3, 4 personas para una entrevista? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes a alguien con una pantalla en una aplicación digital mucho más ágil? Y está pasando. Se ha bajado bastante. Yo hice radio y entrevistas en la pandemia. ¿Ya? Éramos 2 personas y más tiempo nos costaba conseguir al entrevistado. Eso era la parte más difícil. Eso pasa en los canales de televisión también, Sí. Rodrigo. Antes eran fácil para levantar un noticiero, 25 personas, fácilito. Claro. Ahora ya no, ahora ya es mucho otra dinámica diferente y hay que verla cómo se le adapta. ¿Eh? Y hay que ver cómo se adapta y cómo se adapta tanto las profesiones como los requerimientos. Esa adaptabilidad es la que nos dejará y nos viabilizará un futuro mejor, o esa rigidez, un futuro peor. Perfecto, listo. Agradecemos las palabras de Rodrigo Gómez de la Torre en torno a la fijación salarial. Gracias por haber participado en Camino a Casa a través de Única 94.5, Rodrigo. Gracias a ti, Rómulo. Daniel, gracias por la llamada. Abrazo.